Adelante. Buenos días, les voy a hablar sobre los predictores de respuesta a volumen. Ya previamente hemos hablado sobre las evaluaciones que se utilizan con los transductores del ultrasonido. El día de hoy evaluaremos cómo aplicar lo que ya hemos conocido, lo que ya hemos aprendido en los últimos días. Una definición de la Se está cortando tu audio, Humberto. definición. ¿Sí? Se corta tu audio. A ver, déjame ver. ¿Aquí me escuchan? Sí. Hola, ¿me escuchan? Sí, ya te escuchamos mejor. Perfecto, excelente. Bueno, entonces les comentaba que no existe una definición acerca de qué es la respuesta a líquidos. Se ha tratado de hacer un intento de un consenso respecto a esta definición. En realidad lo que sabemos respecto a una propuesta de definición acerca de la respuesta a volumen es que nos debemos de hacer varias preguntas y tratar de contestarlas para al final generar una definición en concreto. Entonces hay un artículo muy interesante que se cita en el 2014 en el que nos se preguntaban que probablemente la definición debería incluir las preguntas de qué líquido administrar, cuánto líquido administrar, a qué velocidad, cuándo evaluar y qué se espera respecto a la intervención realizada. Entonces, para ello podemos concluir que la cantidad de el líquido a administrar idealmente son los cristaloides. No vamos a hablar acerca de los efectos del mini reto de líquidos con albúmina, y esto porque habría que saber, tienen ustedes que saber que entre menor cantidad de volumen administrado, menor es la respuesta que se va a obtener y mayor precisión se debe tener en la evaluación de la respuesta para poder definir si hubo respuesta o no. Por lo cual, hay un estudio en el Critical Care en el 2017, publicado en febrero, probaban si se realizaban retos de líquido con 1 mililitro, 2 mililitros, 3 y hasta 4 mililitros por kilo de peso real. Y aquí se dieron cuenta que las personas que tenían una administración de líquidos de al menos 4 mililitros por kilo de peso son las personas en las que se podía evaluar adecuadamente la respuesta mediante alguno de los predictores. Entonces de ahí tenemos la segunda respuesta, que es aproximadamente a 4 mililitros, al menos a 4 mililitros por kilo. Las guías de Surviving Sepsis sugieren la reanimación inicial en los pacientes con sepsis hasta 30 mililitros por kilo. ¿A qué velocidad? También sabemos que si la velocidad de la infusión de esta cantidad de volumen que se va a administrar es muy prolongada, la respuesta no va a ser concreta. En realidad, la cantidad de estiramiento de las fibras miocárdicas tras la administración de un reto, entre comillas, a una infusión lenta, pues no tendría ninguna capacidad de predecir la respuesta a volumen. De ahí sabemos que aproximadamente la velocidad a la que se debe administrar un reto o una carga de líquidos es entre 5 y 30 minutos. Idealmente se debería administrar para 15 minutos. Y la última pregunta es, ¿cuándo voy a evaluar la respuesta que tuvo mi paciente a la administración de volumen? Y la respuesta es inmediatamente al término de la administración de volumen. Y esto entonces deberíamos de tener una evaluación inicial y una evaluación inmediatamente al término de la administración de la carga. Y generalmente la respuesta, lo que todos buscamos siempre tras un reto de líquidos es mejorar la perfusión, y un subrogado de la perfusión es el gasto cardíaco. Por consenso se ha definido que aproximadamente las personas deberían de tener una respuesta para definirla como positiva del más del 10%, y esto obtiene un intervalo de hasta de 8 a 12%. Algunos predictores utilizan un corte de 12 o hasta 15%, y vamos a ir evaluando cada uno de ellos mediante el ultrasonido. Para comenzar a hablar sobre la respuesta a volumen, pues habrá que ver cómo se comportan los intensivistas en la terapia intensiva respecto a la administración de volumen. Este es un estudio prospectivo, se incluyeron a 311 centros con una N de 2,200 sujetos. Es importante mencionar que se incluyeron pacientes de nuestro instituto, de nuestra terapia intensiva. En este estudio evaluaron que la principal indicación para administrar un reto de líquidos o una cantidad de volumen
era la hipotensión. De ahí varias otras eran las indicaciones, por ejemplo, la oliguria, o que tuvieran una presión venosa central baja, o que tuvieran un gasto cardíaco bajo. No te escuchamos, Humberto. Se fue la red, Doc. Ok, vamos a hacer una pausa. Sí. Adelante. Perfecto. ¿Diapositiva? Ah, perfecto. Entonces, en este estudio nos dijeron que hasta el 71% de los sujetos ingresados al estudio eran respondedores y el 20% eran no respondedores y el otro restante era una respuesta indeterminada. Las variables que se utilizaron para evaluar la respuesta, hasta el 43% de los médicos dentro de terapia intensiva no utilizaban ninguna variable, solamente pues analizaban el reto. El 55% de los médicos utilizaban cualquier variable, la que fuera. Y no voy a hablar de esto, pero las variables de respuesta a volumen pueden ser estáticas y dinámicas, y la mayoría de los médicos utilizaban una variable estática como la presión venosa central como la principal variable a evaluar para la respuesta, y algunas otras dinámicas como la variabilidad de la presión de pulso, la variabilidad del volumen latido, o el 9%. Se perdió tu audio, Humberto. Entonces, con la red, pero ya creo que ya está resuelto. Entonces, les comentaba que pues, una buena cantidad de médicos no utiliza alguna variable para dirigirse, que de los pacientes que tuvieron una respuesta positiva, aproximadamente después el 50% continuaban siendo respondedores después del primer reto, hasta el 49% seguían siendo no respondedores, y sabemos aproximadamente que más del 50% de los pacientes que no se sabía la respuesta continuaban con algún tipo de reanimación. Y esto es importante porque entonces parecía ser que como no se utiliza, como una buena parte de los médicos de terapia intensiva no utilizaban una variable para guiar su reanimación, continuaban con la reanimación. Aquí el problema de utilizar de forma indiscriminada el volumen, pues ustedes ya las conocen, entre tantas complicaciones está el edema agudo de pulmón, y entonces deberíamos de tener una variable para guiar nuestra reanimación y en consecuencia mantenernos siempre alerta de la restricción, en qué momento ya no deberíamos de administrar volumen. Pareciera ser entonces que aquí la parte más importante es importante que los médicos aprendamos cuándo sí, pero me parece también más importante que los médicos sepamos cuándo no administrar volumen, ¿no? Y les decía entonces que la principal meta que tenemos para guiar la reanimación centra el contenido, el volumen sanguíneo. Aquí podemos ver que en la imagen que se ve discretamente azul, en esta imagen representa el 25 al 30% de la cantidad de volumen venoso. Esto es el volumen estresado. El volumen estresado es la cantidad de volumen que tenemos en la circulación y que participa directamente con la presión arterial, la regulación del tono y la presión arterial. Y el volumen no estresado es el volumen que tenemos de reserva, es un volumen que tiene un flujo lineal y que no participa directamente en el control de la presión, es decir, que no ejerce presión entre los vasos sanguíneos. Todo en total es la presión media, está representado por la presión media de llenado sistémico, y bueno, esta presión media de llenado sistémico se puede medir a través de una línea arterial en la cual durante 60 segundos se mantiene ocluida y se mide la presión arterial 60 milímetros de mercurio por arriba de la presión sistólica, y se obtiene cuál es la presión que tiene la persona, la presión media de llenado sistémico. Entonces, como podemos ver en este gráfico, en la parte A, el volumen estresado es el volumen circulante que tiene que ir directamente a través de los diferentes, del torrente sanguíneo hacia la aurícula derecha. Cuando las personas tienen episodios de hipotensión o que tienen una necesidad de mejorar la perfusión, tenemos dos opciones. En la imagen B podemos ver en la parte inferior derecha
dos flechas negras. Estas flechas negras representan el ejemplo del uso del vasopresor. Los vasopresores tienen como objetivo hacer que el volumen no estresado se haga un volumen estresado y participe directamente en mejorar la perfusión. Y en la parte de arriba de esa misma imagen se encuentra el volumen, se encuentra la imagen de la administración de volumen de cristaloides, digámoslo así, que tiene como objetivo mejorar también la presión arterial clínicamente a través de la administración de un líquido que sería como un expansor del volumen estresado. Lo que sabemos al respecto de la reanimación con líquidos es que tratamos de mejorar el volumen sistémico a través de las resistencias vasculares. Y de ahí derivan diferentes fórmulas. Sabemos que el gasto cardíaco depende del volumen latido por la frecuencia cardíaca. La presión media depende del gasto cardíaco y las resistencias vasculares sistémicas. Estas variables previas dependen también, son las variables usadas para determinar las resistencias vasculares sistémicas. Y el retorno venoso depende de todas las variables previamente calculadas. De esta forma, si mejoramos el gasto cardíaco, también mejoramos el retorno venoso. Para hablar de la respuesta a volumen, también tendríamos que hablar de forma muy rápida acerca de la curva de Frank-Starling. Esta curva de Frank-Starling es una curva que trata de predecir en qué punto de la curva se encuentra un paciente que tiene necesidad de reanimación con volumen. Y en la imagen, en la línea de abajo, podemos ver la precarga y en la línea de las Y podemos ver el volumen latido o el volumen que se eyecta en el ventrículo izquierdo en cada latido. Y podemos ver en la línea A que las personas usualmente se deberían de mantener en esta línea, es decir, a mayor cantidad de precarga que se le administra a mayor cantidad de volumen que se le administra a una persona determinado a través de la precarga, tendrá una mayor capacidad de eliminar o de eyectar volumen a través de cada latido. A una persona que tiene una respuesta positiva a la administración de volumen lo consideramos respondedor, pero hay eventualmente en esta gráfica, en esta curva de Frank-Starling, en que la pendiente deja de tener una capacidad de respuesta y usualmente a esas personas les denominamos personas o paciente no respondedor a volumen. Hay situaciones, por ejemplo, las personas que tienen que tienen disfunción cardíaca sistólica, en ellos podemos ver que independientemente en el punto en el que se encuentren, no tienen capacidad de respuesta porque tienen una poca capacidad de relajación. Aquí es importante recordar que el gasto cardíaco, los determinantes del gasto cardíaco no son solamente la precarga, como pretende estimularla o pretende transmitir la curva de Frank-Starling. También hay las variables del gasto cardíaco, también depende la poscarga y la contractilidad miocárdica, que parecía ser que son puntos que no están intrínsecamente relacionados con la curva de Frank-Starling. Sin embargo, es una curva que nos ayuda a predecir en qué punto se encuentra nuestro paciente y qué tanto volumen podríamos administrar. Hay seis máximas que ustedes deben de recordar o que todos debemos de recordar cuando estamos tratando de evaluar la respuesta a volumen. Y la primera es que los pacientes que tengan predictores de respuesta a volumen, no todos necesariamente tendrán necesidad de administrar volumen. Hay estudios que se han encargado de demostrar esta respuesta y en la que sabemos que una persona sana, si le hacemos un ultrasonido, tendría varios predictores de respuesta a volumen y estando sana, pues claramente no requiere más volumen. La sobrecarga de líquidos ocasionalmente puede tener respuesta a volumen y esto lo sabemos en los pacientes, por ejemplo, con falla cardíaca, en los que cuando mejoramos el inotropismo pueden tener eventualmente una respuesta a volumen, pero no necesariamente quiere decir que la requieran. También la mayoría de los parámetros no se pueden modificar, los parámetros clínicos no se pueden modificar, por ejemplo, la presión arterial no necesariamente se tendría que modificar inmediatamente tras la administración de volumen. Debido a ello es que buscamos predictores que no necesariamente sean los clínicos los que nos hagan decidir si nuestro paciente continuará con reanimación con volumen. La cuarta es que la respuesta a líquidos puede tener un efecto transitorio y esto lo sabemos con los pacientes con sepsis, quienes tienen tras la administración de un líquido cristaloide, el líquido se puede mantener hasta 5 minutos dentro de la vasculatura y después se fuga. Entonces, la respuesta al líquido se tiene que evaluar de forma inmediata. Entre más tardemos en evaluar nuestra respuesta a líquidos, menor es la probabilidad de que tengamos una respuesta positiva. También los puntos de corte de los cuales hablaremos a continuación deberán ser interpretados según el contexto clínico del paciente. Y digamos que si yo le estoy diciendo que el paciente tiene un gasto cardíaco del 9% tras la administración de volumen,
seguramente no tendríamos que ser tan estrictos para decir que el 10% es el punto de corte para predecir respuesta y tendríamos que considerarlo probablemente de pareciera que ser que está congestivo, pues no podríamos administrar volumen a menos que hay algunas otras variables que nos digan que probablemente sí responda a volumen. Y la otra, tampoco tenemos un consenso para evaluar con qué frecuencia debemos realizar la evaluación de la respuesta a líquidos. Lo único que sí sabemos es que hay un punto que les decía inicialmente, y es que debemos aprender cuándo no administrar volumen. Entonces, como ya solamente ya pues invasivos, podríamos utilizar para medir la respuesta del CO2 y la otra vamos a utilizar la presión central como una variable estática de la respuesta a volumen, pero el curso de hoy se enfoca específicamente en la evaluación con el ultrasonido. Hay varios estudios que se han encargado de evaluar si la respuesta con volumen, guiada con una metadinámica, con una variable dinámica, mejora el pronóstico de los pacientes y parecía ser que, aunque no hay un efecto benéfico en la mortalidad, guiándonos con alguna metadinámica, como lo podemos ver en estos 3 estudios, sí hay algunos parámetros que nos ayudarían, que beneficiarían al paciente. Tales son la necesidad de ventilación mecánica. En el tercer estudio que ven es el estudio de Douglas, se realizó en 13 centros con 150 pacientes, en los que evaluaban la respuesta de la elevación pasiva de las piernas con volumen y con la medición del volumen sistólico. En estos pacientes que se reanimó de forma seriada y que se evaluó si necesitaban más o no volumen, pues vimos que el balance estrictamente se quedaba más, tenía menor positividad. También tenía menor necesidad de ventilación mecánica porque pues los pacientes no se sobrehidrataban, que también la sobrehidratación puede requerir ventilación mecánica. También redujo aparentemente la necesidad de terapia sustitutiva renal y no tuvo desenlace positivo en los días, en la mortalidad a 30 días. La primera prueba, y es la prueba que todos los pacientes deberían de tener, es la elevación pasiva de las piernas. La elevación pasiva de las piernas parecía ser que es una estrategia que busca de forma clínica una esto más corresponde de la aurícula derecha pierna. Podríamos también evaluar aquí la presión de pulso con una respuesta arriba del 12%. La ventaja de esta primera prueba en la evaluación de la respuesta a volumen es que esta no se modifica con la ventilación mecánica o si el paciente se encuentra en modalidad respirando de forma espontánea. Tampoco se modifica por alteraciones en el ritmo cardíaco, pues se ha evaluado tanto en FA como en ritmo sinusal, y tampoco se modifica. Inicialmente la prueba se había descrito con el paciente en posición semisentado y posteriormente se acostaba y se dejaban las piernas a 45 grados. Ahora ya sabemos que no necesariamente tiene que iniciar el paciente en semisentado o sentado, tendría que estar también, puede iniciar con el paciente ya en decúbito supino. Se ha evaluado el punto de corte para predecir respuesta en diferentes contextos clínicos y vemos que se ha evaluado también en cirugía cardíaca, en choque circulatorio, en sepsis, en CIRA con ECMO, en la UCI y en pacientes con preeclampsia, con adecuadas sensibilidades y especificidades y muy buenas áreas bajo la curva. Parecía ser entonces que la elevación pasiva de las piernas es un método rápido, mantendríamos la presión, las piernas elevadas durante 2 minutos y evaluaríamos la respuesta, y es un método seguro, salvo algunas circunstancias. No se ha evaluado estrictamente si la hipertensión intraabdominal podría modificar el resultado de la elevación pasiva de las piernas. Sin embargo, pues sabemos que la presión dentro del abdomen se encuentra incrementada, tendría a comprimir al sistema venoso profundo de retorno y en consecuencia tendría a modificar la presión, el resultado de la evaluación.
También en los pacientes en prono, pues tampoco no lo podríamos realizar. Los pacientes que tienen un trauma, que se encuentran con politrauma, pues debido a la inestabilidad musculoesquelética que tienen, la elevación pasiva de las piernas no se podría realizar. Y también tendríamos como limitante las personas que tienen amputación, en las cuales pues, la cantidad de sangre pues, tendría que ser estrictamente reducida y no necesariamente reflejaría una autotransfusión de los 350 mililitros que hablábamos previamente. La segunda prueba nos vamos a ir, una vez que hicimos la prueba de elevación pasiva de las piernas, que sería la primera prueba que yo les sugeriría realizar, tendríamos que irnos desde la cabeza hacia los pies. Entonces, iniciamos con la evaluación de la vena yugular interna. Como ven en la imagen, se encuentra el transductor vascular con el señalador dirigido hacia la cabeza, hacia la boca y cartiloglicoides, y ahí realizamos una evaluación en 2D, identificamos a la vena yugular al lado de la carótida y la vena yugular la medimos en modo M. Como excluyentes para realizar esta prueba en este estudio publicado en el Intensive Care, se descartó a los pacientes que tenían claramente trombosis de la vena yugular y que tenían antecedente de FA o que se encontraban en FA en ese momento. Entonces tendríamos que hacer un rastreo de ambas venas yugulares para elegir a la vena ideal. La otra también existe como limitante para la evaluación de la vena yugular, la compresión que podríamos ejercer, por la cual los autores de los artículos aquí citados sugieren colocar una abundante cantidad de gel en el transductor para reducir la cantidad de presión que se puede ejercer de forma manual con nuestra evaluación. Aquí utilizamos dos índices, el índice de distensibilidad de la vena yugular y la variabilidad de la vena yugular. Las fórmulas no las voy a mencionar. Estas dos evaluaciones que tenemos, que les presento aquí, se han evaluado a través de la elevación pasiva de las piernas y con la ventilación mecánica a través de el uso de cristaloides. Aquí se han reanimado a 7 mililitros por kilo de peso real de cristaloide en ambos, y en el estudio de que evaluó la variabilidad de la vena yugular interna, se guió por metas de protección pulmonar en la ventilación mecánica con la condicionante de que se tiene que respetar la a 10 mililitros por kilo de peso ideal. Entonces, para realizar esta evaluación, momentáneamente tendríamos que llevar a metas al paciente, bueno, siempre a metas al paciente con CIRA, pero la otra es ventilar a 8 a 10 mililitros por kilo de peso ideal, temporalmente. También tenemos la evaluación de la arteria carótida. La arteria carótida la identificamos igual que en la imagen previa, la identificamos a nivel del cartílago cricoides, perdón, con el señalador dirigido hacia la boca del paciente. El paciente debe estar sentado a 30 grados aproximadamente. Y aquí identificamos ahora con el Doppler el flujo, con el 2D, la carótida, y después evaluamos con el Doppler la elevación o el pico sistólico y el pico diastólico de la arteria carótida. Como podemos ver en la imagen, aquí vamos a evaluar lo que se llama índice de tiempo de flujo carotídeo corregido, y este tiene como objetivo evaluar la arteria carótida y los picos sistólicos y el tiempo del pico sistólico y el tiempo real del ciclo total. Se utilizaron para la evaluación en este estudio de la arteria carótida 10 latidos, es decir, tendríamos que mantener el transductor durante 10 picos en total y hacer una evaluación de cuál es la mejor medición que tenemos. Consideramos como tiempo sistólico el tiempo entre el pico el pico sistólico o el inicio de la sístole en la medición con el Doppler, hasta el término de la onda dícrota, y posteriormente evaluamos el tiempo de ciclo total, que es el tiempo de inicio del ciclo del primer latido hasta el inicio del siguiente latido. Para realizar la fórmula, pues está el tiempo de flujo sistólico, que es este que tenemos aquí, el tiempo sistólico, entre la raíz cuadrada del tiempo del ciclo sistólico, del ciclo del perdonen,
al 25. Y bueno, ahora nos vamos hacia el corazón, y en el corazón podemos evaluar la aposición de los músculos papilares. En el eje corto paraesternal buscamos el ventrículo izquierdo y ponemos el modo M y vemos cómo los músculos papilares tienen contacto uno con el otro. Esta es una falta de volumen, y aunque no ha sido evaluado un punto de corte, pues sabemos que si se tocan es porque el ventrículo tiene aposición y en consecuencia pues le falta volumen. Esta es probablemente una medición solamente cualitativa, sin necesidad de usar una medición cuantitativa como lo hemos venido haciendo previamente. También, este es un ejemplo de la evaluación del índice del tiempo corregido, del tiempo flujo carotídeo corregido. Este es un ejemplo en el que vemos en este paciente en el que le hicieron una evaluación previa a la administración de volumen. Vemos que el tiempo inicial es este que inicia aquí en el pico sistólico, termina la onda dícrota, aquí se mide el tiempo A, y el tiempo B es el latido de un inicio, el inicio de un latido y el término y el inicio del siguiente latido. El tiempo, la fórmula, si la recuerdan, es el A, que es 190 milisegundos, entre la raíz cuadrada del tiempo B, expresada en segundos, que serían 0.510. Y independientemente de la fórmula, podemos ver que el tiempo de la sístole en este paciente tras la administración de volumen se modificó de 190 milisegundos a 270 milisegundos. Si hacemos la fórmula, pues el resultado es positivo y el paciente es un paciente respondedor a volumen, lo cual me parece una muy buena estrategia evaluar la arteria carótida, porque a veces, como vemos nuestros pacientes postoperados de cirugía de tórax o de abdomen, en las que las ventanas pues no son suficientemente buenas. Evaluaremos ahora la vena cava. La famosísima vena cava tiene varias ventajas, entre ellas, uno, pues hacia la acá. También podemos evaluarla a través de un eje corto. La ventaja en el eje tenemos tres opciones de identificar la vena cava, cada una de ellas muy buenas. Si se dan cuenta, algo bien importante es que en esta, a pesar de que podemos utilizar el transductor sectorial, el punto o el señalador se coloca arriba hacia la derecha de la pantalla para poder hacer una evaluación correcta y no se evalúen otras imágenes. Es importante recordar que para que identificamos que lo que estamos la vena cava inferior se puede modificar según el paciente se encuentre con PIP, es decir, con presión positiva, o se encuentre con respiraciones espontáneas. Cuando evaluamos al paciente con ventilación mecánica, la vena cava inferior, cuando la persona inspira, la cava se distiende, es decir, se dilata. Cuando el paciente se encuentra con respiración espontánea y el paciente inspira, la vena cava inferior se colapsa, y esto tiene que ver estrictamente con la aplicación de la presión positiva. Esto es importante recordarlo porque podría ser que si hacemos una medición incorrecta, pues los resultados del paciente en el paciente serán deleterios. Hasta aquí, bueno, entonces tendremos aquí tres fórmulas distintas: la distensibilidad, la colapsabilidad y la variabilidad. La distensibilidad la evaluamos en el paciente con ventilación mecánica invasiva, esa es la fórmula, y se considera positiva la respuesta cuando la respuesta es arriba del 15%, un respondedor a volumen de esa forma. Si evaluamos la colapsabilidad con el paciente no ventilado, aquí consideramos respondedor estrictamente cuando está arriba del 30% y probablemente respondedor cuando tenga arriba del 55% de la colapsabilidad. Y la variabilidad la podríamos utilizar tanto en ventilación mecánica como en respiraciones espontáneas, en el paciente con ventilación mecánica no invasiva. En de colapsabilidad idea, en la cual podemos ver
podemos ver aquí que el punto, bueno, aquí el punto fue colocado arriba hacia la izquierda, y la otra es que entonces, derecha, en es un paciente pues no responde o no a volumen. Hay falsos positivos y falsos negativos en la lectura de la vena cava inferior y que debemos tener en consideración siempre. Los falsos negativos son aquellos en los cuales existe una alteración no, si suele producir un resultado negativo y pues tiene que ver estrictamente porque pues no se comprime, ¿no? Los pacientes que tienen tamponades, cirrosis hepática o síndrome de Budd-Chiari, pues suelen también tener trombosis en las venas suprahepáticas que alteraría el resultado de la lectura. También los pacientes que tienen disfunción diastólica crónica del ventrículo derecho o insuficiencia tricuspidea grave porque la presión dentro de la aurícula está incrementada y en consecuencia esa presión se va a transmitir hacia la vena cava y saldría elevada independientemente del grado de medición. También cuando el paciente se encuentra con autopip, suele generar presiones incrementadas dentro de la aurícula y en consecuencia puede producir un falso negativo. Los falsos positivos, pues pueden ser básicamente todos aquellos que pueden comprimir de forma extrínseca la vena cava. Ya habíamos comentado que la hipertensión intraabdominal puede modificar nuestra lectura. Como ya les decía previamente, no es hipertensión intraabdominal grande. Consecuencia, pues no podría aumentar. Y pues podría modificar. Otra cosa importante respecto a la imagen, y es que se dan cuenta en esto, si hacemos la vena cava confiable. En cambio, si hacemos un corte oblicuo en la vena cava, podría ser que veamos a la cava más distendida y en consecuencia la distensión podríamos considerarla que se encuentra como no respondedora a volumen, cuando el paciente realmente sí podría ser respondedor a volumen. Y la otra también depende si medimos el eje anteroposterior de la vena cava o si medimos el eje medio lateral de la vena cava. Idealmente deberíamos de medir el eje anteroposterior de la vena cava para predecir la respuesta a volumen. Si lo hacemos lo contrario, podríamos considerar al paciente como un no respondedor cuando en realidad sí lo es. También evaluamos en el corazón la integral tiempo-velocidad. La integral tiempo-velocidad ya hemos comentado previamente. Para poder obtenerla necesitamos hacer una imagen apical 5 cámaras. Identificamos el tracto de salida del ventrículo izquierdo y ahí colocamos nuestro señalador para hacer nuestro interrogador para hacer una evaluación del ITB. Para poder hacer esta imagen, pues entonces como ya se ha comentado en las clases previas, regáleme un segundo. Primero deberíamos de medir cuánto mide, identificamos, perdón, el eje paraesternal largo. Ahí medimos el área de la válvula aórtica. Posteriormente medimos el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Obtenemos posteriormente por debajo de la subvalvular. Y la otra se podrán dar cuenta en esta imagen, el interrogador se coloca exactamente perpendicular a la salida al tracto de salida, ya que esta imagen podría modificar la lectura, es decir, que se tendría que colocar en esta posición oblicua y no horizontal. Una vez que interpretamos el resultado del ITB, pues hacemos todas nuestras fórmulas para poder determinar de forma indirecta el gasto cardíaco. Entonces, la parte 1 es
medir el área del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Hacemos la medición y la fórmula es pi por el área que nos determinó, el pi por el diámetro del tracto de salida en centímetros entre 2 al cuadrado. Posteriormente identificamos nuestro ITB y las fórmulas para obtener el volumen latido son el área del tracto de salida por el ITB medido, que idealmente se deberán de hacer 10 mediciones de ITB y hacer un promedio de las 10 mediciones. Y la otra, el gasto cardíaco, se obtiene por el volumen latido por la frecuencia cardíaca, y entonces el resultado debería ser interpretado según el contexto del paciente. Para predecir la respuesta a volumen usamos la fórmula de variabilidad de ITB. Esta fórmula es la que está aquí en la imagen y pues bueno, un resultado arriba de 15% es un paciente que se considerará respondedor a volumen y como ya les había comentado previamente, la medición la hacemos en 10 latidos para poder sacar un promedio de ITB de los 10 latidos. Entonces, las condicionantes para evaluar la respuesta a líquidos son 3. La primera es que el paciente estrictamente debería estar con inestabilidad hemodinámica o choque circulatorio. Todos los pacientes, a menos que tengan una contraindicación para hacerlo, deberían de tener inicialmente una prueba positiva de elevación pasiva de las piernas. Esto con el objetivo de no pasar volumen extrínseco, es decir, no pasar soluciones de forma indiscriminada. Y la segunda, tener un bajo riesgo, evaluar que nuestro paciente tenga un bajo riesgo de sobrecarga de líquidos. Es decir, que si inicialmente nuestro paciente tiene una respuesta positiva de elevación pasiva, hacemos un segundo reto con la administración de cristaloides. Si nuestro paciente ya se encuentra en el límite y el pulmón parecía que ya tiene líneas B, pues yo sugeriría ya no administrar más volumen. De hecho, sería lo correcto. Como ya habíamos dicho, el objetivo de todas estas pruebas es que sepamos que nuestro paciente ya no puede recibir más volumen y no solamente administrar volumen de forma indiscriminada. ¿Qué puede limitar la reanimación con volumen? Como ya les evaluación a causa de choque. Para eso ya previamente se habló en alguna clase sobre el protocolo sobre los estados de choque de un paciente de forma muy rápida. Y como ya habíamos visto, pues podemos evaluar desde la cabeza hasta los pies a nuestro paciente con el ultrasonido. Y con ello vemos, uno, si responde a volumen con la yugular y con la carótida. Inmediatamente nos pasamos al pulmón y vemos si en el pulmón tiene un perfil A o la causa del perfil A o un perfil B, etc. Y luego evaluamos el corazón y con el corazón, pues lo que pretendemos no solamente es evaluar el ITB o evaluar si los músculos papilares tienen la posición y parece que se están besando. También evaluamos si el paciente tiene alguna otra causa que le esté condicionando choque, por ejemplo, derrame pericárdico con tamponade. Y en la primera imagen que podemos ver, en este apical de 5 cámaras y en el eje corto, en el eje paraesternal largo, podemos ver que el paciente, en la imagen de arriba tiene un colapso sistólico de la aurícula derecha y abajo tiene un colapso diastólico del ventrículo derecho y estos son datos que sugieren tamponade. El otro contexto es un paciente en el que le hacemos el ultrasonido pulmonar, identificamos que no tiene sliding, que no tiene deslizamiento entre las pleuras visceral y parietal, y que cuando hacemos el modo M encontramos una imagen de estratosfera o código de barras. Ese paciente probablemente se esté chocando porque tiene neumotórax a tensión. El otro contexto es un paciente que estamos reanimando con líquidos, como vemos ahí tiene entre 2, no más de 3 líneas B, probablemente es un paciente que si tiene predictores de respuesta a volumen, habría que considerar la administración de volumen, pero si después de esa administración de volumen ese paciente tiene una abundante cantidad de líneas B, como vemos en la imagen inferior, pues ese paciente ya no requeriría más volumen. Entonces, el sentido común nos dice que pues ya está sobrecargado o que ese paciente, ese corazón, eventualmente ya no iba a responder tanto al volumen como se consideró inicialmente. Y en la imagen, en las últimas 2 imágenes, podemos ver el contexto de un paciente en el que nos quedamos discretamente tranquilos cuando encontramos un perfil A en el ultrasonido, tiene adecuado deslizamiento, no se ve ninguna alteración en la imagen, y hacemos una compresión de las venas de la unión safenofemoral. En la imagen de abajo podemos ver esa imagen similar a la imagen de Mickey Mouse, en la que no hay compresión. Es un paciente que tiene un perfil A, pero que tiene trombosis de las venas del sistema venoso profundo en la porción proximal y en consecuencia
pues es un paciente que tiene datos que sugieren tromboembolia pulmonar y esa podría ser la causa por la cual nuestro paciente se encuentra en estado de choque. El protocolo FOLS tiene como objetivo justamente identificar esas causas o volumen. Entonces comienza con un paciente en estado de choque, hacemos el protocolo Blue que ya se comentó en la primera clase, descartamos si nuestro paciente tiene neumotórax o tamponade o tromboembolia pulmonar. Si el paciente tiene perfil B, pues ya no hay que reanimar, probablemente ese paciente se encuentre con choque cardiogénico. Y si el paciente tiene un perfil A y no tiene ningún dato de trombosis venosa profunda, continuamos con nuestra reanimación. Nuestro paciente podría estar en un estado de choque hipovolémico o podría estar en un estado de choque séptico, en el cual eventualmente pues ya no va a responder más a volumen, y si se encuentra con un choque hipovolémico, pues probablemente la causa, la reanimación con cristaloides no es la respuesta y más bien es lobular. Podemos decir que no todos los pacientes requieren evaluar necesidad de volumen. Como les decía, la principal condicionante es un paciente que se encuentra con inestabilidad o choque circulatorio o que tiene alteración en la perfusión. También hay que recordar que el ultrasonido no es la panacea en la evaluación del paciente en estado crítico, tan solo es una herramienta que se debe utilizar con juicio y con criterio clínico para poder definir si nuestro paciente está respondiendo o no a volumen o requiere o no volumen. Y la tercera, el tercer punto con es el gasto cardíaco, y esto tiene que ver con la entrega o el aporte de oxígeno. Los subrogados, como son el ITB y las demás variaciones, determinaciones, son solo una aproximación al gasto cardíaco y deben ser consideradas según el contexto clínico del paciente. Y todos los pacientes, una vez que tenemos un paciente con inestabilidad o con choque circulatorio, deberían de tener una prueba de elevación pasiva de las piernas, considerar la respuesta de esta prueba como positiva o negativa y con ello continuar con la reanimación. Y siempre y cuando pues, se permita, ¿no? Que no tenga alguna de las condicionantes que hablamos previamente. Y siempre hay que establecer una variable de límite. ¿Hasta qué punto ya no voy a reanimar al paciente? ¿Cuándo ya debo de parar la administración de volumen? Y es más probable que el paciente requiera algún tipo de vasopresor o que requiera algún tipo de inotrópico, como sucede en algún porcentaje de los pacientes que tienen miocardiopatía inducida por sepsis. Por mi parte es todo, no sé si alguno tenga alguna duda. No, maestro Humberto. Pues bueno, creo que si no hay dudas, damos por terminada la clase. Muchas gracias por su atención.